Hola, sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari y en el día de hoy quiero compartir el paso a paso de este hermoso bolso. Es muy sencillo de realizar, solo lleva 2 puntos, pero antes quiero invitarte a que te suscribas al canal, a que actives la campanita de notificaciones, a que dejes un like y un comentario, también a que lo compartas con tus amigos. Y ahora sí, acompáñame al paso a paso. Estos son los materiales para el proyecto del día de hoy. Vamos a trabajar con un trapillo. Este trapillo es tipo pluma de 2 centímetros de ancho. También vamos a trabajar con otro color que también es de 2 centímetros de ancho y es tipo pluma. Tenemos cinta métrica. Vamos a colocar hoy lo que es la corredera. Esta la pueden conseguir por metros. Tenemos el carrito, aguja e hilo. Y la aguja con la que vamos a trabajar hoy es de 6.5 milímetros. También tenemos una de 3 milímetros por si hay que guardar algunas puntas. Y tenemos tijera. Las cantidades y los materiales se los voy a dejar en la descripción de este video. Así que vamos a iniciar con el paso a paso. Vamos a iniciar realizando un nudo deslizado. Tomamos la aguja con la punta hacia abajo, damos vuelta sobre el trapillo. Tomamos hebra, pasamos dentro de la orejita que tenemos en la aguja y así cerramos. Aquí tenemos nuestro primer punto deslizado. Vamos a realizar ahora 50 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya he realizado los 50 puntos, siempre verificando que tengamos el número de puntos adecuados. Vamos a realizar el último punto, un punto adicional que va a ser nuestro punto de altura. Vamos a darle vuelta al tejido, a la cadeneta, y vamos a trabajar en la parte de atrás donde están estas lomitas. Vamos a tomar la segunda lomita, esta primera no porque esta es la altura. Vamos a tomar la segunda, pasamos la aguja por ahí y vamos a realizar puntos deslizados. Tomamos hebra, pasamos la primera orejita dentro de la segunda y hemos realizado así nuestro primer punto deslizado. Pasamos la aguja por la segunda lomita, tomamos hebra, pasamos la primera orejita dentro de la segunda y así hemos realizado el segundo punto deslizado. Vamos a realizar un total de 7 puntos deslizados. Aquí llevamos 4, 5, 6 y 7. En este último punto vamos a colocar un marcador para saber que ahí realizamos el último punto deslizado. Vamos a trabajar ahora las siguientes lomitas y en estas vamos a realizar puntos bajos. Pasamos la aguja por la primera, con mucho cuidado, tomamos hebra y realizamos nuestro primer punto bajo. Pasamos la aguja por la segunda, tomamos hebra, tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Ahí tendríamos nuestro segundo punto bajo. Vamos a realizar en total 36 puntos bajos por toda la parte de atrás de la cadeneta. Ya he realizado el punto número 36. Ahora vamos a realizar 7 puntos deslizados en la parte de atrás de la cadeneta. Pasamos la aguja y realizamos el primero. 1, 2, no se nos olvide colocar el marcador en el primer punto para saber dónde iniciamos estos puntos deslizados. Si se dan cuenta, iniciamos con puntos deslizados
7 puntos y finalizamos con 7 puntos deslizados. En el centro realizamos 36 puntos bajos que vamos a realizar ahora. Vamos a hacer una cadeneta de altura y vamos a darle vuelta al tejido. Aquí vamos a trabajar solamente la parte de arriba de la cadeneta. Esta es la cadeneta completa. Vamos a pasar la aguja por el centro, tomando solamente la orejita de la parte de arriba. Vamos a iniciar en esta primera cadeneta, no, sino en la segunda. Recuerden que esta es de altura. Pasamos la aguja por el centro, así de la cadeneta. Tomamos hebra y vamos a realizar puntos deslizados. Pasamos la primera dentro de la segunda. Ya va la primera. Y ya serían 3, 4, 5, 6, quitamos el marcador, 7. Colocamos el marcador ahí en el último punto deslizado para saber que ahí finalizamos. Seguimos realizando puntos de este lado, ya vienen puntos bajos y lo vamos a hacer como veníamos trabajando el punto deslizado, solamente en la parte de arriba de la cadeneta, pasando la aguja por el centro, tomando toda la orejita de arriba. Vamos a realizar puntos bajos. Ya saben que en total son 36 puntos bajos hasta llegar a este marcador. Ya hemos llegado al punto número 36, aquí antes del marcador. Vamos a retirarlo y vamos a realizar puntos deslizados. En total son 7 puntos. Vamos a colocar el marcador en el primer punto deslizado. Cuatro, 5, 6 y 7. Tomamos un punto, una cadeneta de altura, damos vuelta al tejido y vamos a realizar 7 puntos deslizados hasta llegar al marcador. De igual tomamos la cadeneta de la parte de arriba, y realizamos los 7 puntos bajos. Quitamos el marcador y lo volvemos a colocar ahí mismo para saber que este es el último punto bajo. Seguimos la secuencia con 36 puntos bajos. En todas estas vueltas vamos a trabajar solamente la parte de arriba de la cadeneta. Ya hemos llegado a este último marcador y este es el punto número 36. Vamos a quitar el marcador y vamos a realizar puntos deslizados. El primer punto, 1, colocamos nuevamente el marcador en ese primer punto y realizaremos los 7 puntos deslizados. Realizaremos una cadeneta de altura y daremos vuelta al tejido. Vamos a medir. Tenemos una medida de
40 centímetros de largo, mide nuestro proyecto. Vamos a trabajar esta misma secuencia hasta llegar a una altura de 15 centímetros. Ahí vamos a realizar el cambio de color. Entonces la secuencia es muy sencilla, los puntos son muy sencillos. La verdad es realizar solamente, les recuerdo, 7 puntos deslizados al inicio, 36 puntos bajos y finalizamos con 7 puntos deslizados. Esa es toda la secuencia que van a seguir hasta llegar a una altura de 15 centímetros. Miren cómo ya va nuestra pieza. Ya tenemos la altura necesaria. Vamos a medir. Tenemos 15 centímetros de alto. Aquí he realizado 10 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vueltas. Y miren cómo va quedado nuestro tejido. Aquí ya corté la hebra, no la dejé muy corta. Y este es el punto que dejamos de altura. Recuerdan que siempre hacemos un punto de altura. Bueno, vamos y recordamos. Miren que este es, aquí vamos a realizar el último punto deslizado y siempre tomamos un punto de altura para dar vuelta. Bueno, vamos a soltar ese punto y nos vamos a quedar solamente con la orejita del último punto. Dentro de esa orejita vamos a hacer el cambio de color y vamos a tomar la hebra. Así, damos vuelta al tejido y realizaremos nuestro cambio de color tejiendo solamente en la parte de arriba de la cadeneta. Realizamos el primer punto. Ya sabemos que esta es la cadeneta de altura. Vamos a tomar el segundo punto. Tomamos hebra y pasamos dentro de la orejita que tenemos en el ganchillo. Así hemos realizado el primero, el segundo, tercero, cuarto, quinto. Quitamos el marcador. 6 y 7. Volvemos y colocamos el marcador. Estas puntas que están aquí, que quedan de este lado, pero si se dan cuenta de la parte de adentro, miren cómo queda el tejido ya con el cambio realizado. Estas puntas, miren cómo quedan, las vamos a esconder así. Pasamos esta hebra de la parte de atrás. Del punto y esta también. Esta hebrita la vamos a esconder con mucho cuidado sin que se note. Esto, como son puntos deslizados, queda un poquito más difícil, pero igual se pueden esconder muy bien. Miren dónde los estoy escondiendo. Estoy haciendo forma de zigzag de la parte de arriba del punto. De igual forma vamos a hacer con el otro color en forma de zigzag. Les vamos a agregar un puntico de silicona y vamos a esconder muy bien
Esta es silicona líquida. No me gusta dejar muchas punticas ahí que se vean. Ya. Guardamos bien dentro del tejido. Ya ahí seca. Esta de la misma forma levantamos, agregamos el poquito. Tiene que ser solamente un puntico de silicona porque después se mancha la pieza, se riega la silicona. Y lo que sobre lo cortamos muy bien. Ahí escondemos. Continuamos realizando los puntos con el cambio de color y siguen igual, no vamos a hacer ninguna modificación a los puntos. Iniciamos con 7 puntos deslizados y vamos a continuar con puntos bajos, trabajándolos de la misma forma, tomando la parte de arriba de la cadeneta y realizando puntos bajos. Ya realizamos el último punto bajo, vamos a realizar los puntos deslizados, quitamos el marcador y tomamos la orejita de la parte de arriba de la cadeneta. Aquí tenemos el primer punto deslizado, colocamos nuevamente el marcador para saber dónde iniciamos y seguimos realizando los puntos deslizados, ya saben que son 7. Este último punto, por lo general, cuando estén tejiendo se van a dar cuenta que va a estar así, escondido. Siempre traten de abrir un poco y ahí va a estar el punto. Se los digo porque tiende a esconderse y a veces uno se lo salta. Entonces aquí, ya este es el último punto deslizado, vamos a tomar una cadeneta de altura y vamos a dar vuelta al tejido. ¿Notaron lo fácil que es realizar el cambio de color? Vamos a seguir trabajando la misma secuencia hasta llegar a una altura de 20 centímetros. Ya hemos terminado de realizar todas las vueltas. Les confieso que realicé unos centímetros de más. Vamos a medir en cuánto. Miren, lo dejé en 24 centímetros. Yo les había contado que lo quería de 20 centímetros, pero me animé porque este color vino tinto le queda precioso. La combinación es hermosa y no quise dejarle tan delgado el vino tinto, así que me pareció que así se iba a ver precioso. Aproveché y ya corté las punticas y las guardé de la misma forma como les expliqué que guardamos cuando realizamos el cambio de color. Así que miren, esta es la parte de adentro. Ahora vamos a colocar la corredera. Aquí tengo una corredera de estas que venden por metros. Es muy fácil. El color no me convence mucho, pero no tenía otro. Así que como va ahí por dentro y solo se van a ver los dientecitos un poquito, no le queda tan mal, miren, se ve muy bien. Para colocar la corredera vamos a dejar 2 deditos de espacio al final de cada extremo. Y vamos a cortar aquí. Vamos acomodando el tejido para colocar la corredera. Cuadramos bien y con la ayuda de la silicona vamos a agregar un poquito, nada más. Ahí. Aquí tengo mis ayudantes. A la hora de colocar una corredera siempre los uso. Tratemos de no dejar
los dientes muy pegados al tejido, siempre guardando un poco de distancia. Acomodando bien. Así. Bueno, ahora que seque un poquito, voy a quitar este lado de la corredera y voy a hacer el mismo proceso pegándolo con un poquito de silicona solamente en el borde de la corredera sin tocar los dientes, y voy a pegar este lado. Ya secó la silicona, ahora vamos a coser. Aquí tengo una aguja y un hilo. Vamos a pasar la aguja de la parte de adentro de la corredera y vamos a sacarla dentro de los puntos. Tratemos de ser muy cuidadosas para que no se note la puntada. Mira, aquí abrimos el punto. Y en ese mismo espacio vamos a pasar la aguja. Ahí. Doy una puntada hacia adelante y después retrocedo un poquito hacia atrás y avanzo, mire. Siempre trato de pasar la aguja dentro de los puntos donde no se note mucho el hilo, mire. Ahí dentro del punto. Ahora, ¿qué hago? Ahora retrocedo un poco. Ahí, miren. Pareciera que me devolviera, pero lo que estoy haciendo es asegurando de una vez la puntada. Ahora avanzo, pero paso la aguja no de la parte de adelante, sino acá atrás. Y aquí voy a sacarla de este lado. En medio de los puntos. Ahí. Ahí mismo, prácticamente ahí cerca, voy a pasar otra vez la aguja. Les quiero mostrar cómo quedaron las costuras de las dos correderas. Miren los puntos que no se notan y de la parte de afuera no se ve nada. Ahora vamos a coser los laterales. Para eso vamos a darle vuelta al bolso. Miren, con la costura hacia afuera. Vamos a ubicar extremo con extremo y vamos a tomar las dos orejitas de la cadeneta, o sea, vamos a tomar la cadeneta completa.
Estos primeros puntos están bastante apretados porque estos son la cadeneta de los puntos deslizados. Vamos a ubicar la cadeneta que está justo al frente. Miren, ahí hemos pasado la aguja. Vamos a apoyarnos con esta al inicio del punto. Tomamos hebra, dejamos suficiente espacio y la pasamos por esas dos cadenetas. Ahí. Cambiamos la aguja. Y vamos a pasar el siguiente punto. Mírenlos aquí donde están ubicados. Tomamos hebra. Aquí tenemos dos orejitas en el ganchillo. Pasamos la última dentro de la que ya teníamos en el ganchillo. El siguiente punto así. Aquí ya hemos llegado al final. Vamos a cortar la hebra. Sacamos. Y vamos a pasar por este último. Vamos a coser este otro lateral. De la misma forma vamos a ubicar la cadeneta, esta última cadeneta, y vamos a pasar un punto frente del otro. Aquí nos ubicamos en los últimos puntos. Tomando las dos orejitas de esa cadeneta. Y las dos orejitas de la cadeneta que está justo enfrente. Vamos a tomar el trapillo y lo llevamos hacia afuera, o sea, hacia enfrente, hacia adelante. Vamos a pasar en la cadeneta siguiente, así. Listo, ya hemos llegado al último punto. Vamos a cortar. Sacamos la hebra y la vamos a pasar por acá abajo, aquí,
eso. Listo, ahora vamos a esconder las puntas. Después de haber guardado las puntas, le vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a acomodar muy bien la pieza. Miren este hermoso resultado. Ya hemos finalizado la pieza. Aquí le coloqué el carrito a la corredera y también aseguré las puntas con hilo. Miren lo amplio que está el bolso por dentro. Si ustedes desean, le pueden colocar un broche de imán o lo pueden realizar más grande. Este bolso es pequeño, la verdad que es bastante pequeño. Ustedes le pueden agregar más cadenetas al inicio o le pueden realizar más vueltas para hacer el bolso más ancho. Este bolso tiene 16 vueltas. Les voy a dar las medidas finales. De ancho tiene 21 centímetros. De alto tiene 20 centímetros. Para los accesorios ustedes le pueden colocar, si desean, le pueden colocar una asa de cuero. Yo le voy a colocar esta asa en esta cadena que me gusta muchísimo. No es muy larga, la verdad, pero ustedes pueden usar el tamaño que ustedes quieran. La verdad que lo único que yo hago aquí es ser una guía para ustedes. Ustedes ponen el toque final. Ya ustedes si lo desean rojo, si lo desean negro, si lo quieren con cadena, si lo quieren sin cadena. Ya ustedes lo personalizan a su gusto. Espero que haya sido muy clara, que lo puedan poner en práctica. Es una puntada muy sencilla, la verdad que el bolso es súper fácil de realizar y se teje en un momentico. Miren qué hermoso ha quedado este precioso resultado. Aquí le pueden colocar argollas de mosquetón, pero en el momento no las tengo, así que le coloqué esa. Miren cómo queda este bolso de precioso. Ya hemos llegado al final de este tutorial. Si estás en este canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. No olvides dejarme un like, compartir el video y nos vemos en un próximo video tutorial. Chao.